Ok, estamos en vivo. Daremos unos minutitos para que las personas se sigan conectando al en vivo. Ok, muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a la ponencia de este día. Mi nombre es Andrea Fortis y me acompaña Ignacio Zabaleta, ambos pertenecientes a la Asociación de Estudiantes de Biología, ASEB. Nosotros seremos los moderadores. Este día nos acompaña la maestra Helen Solís Hernández. Actualmente se desempeña como académica en la sede del sur de la Universidad de Costa Rica, donde imparte los cursos de Geografía Regional de Costa Rica y Biogeografía en la carrera de Turismo Ecológico. Ha trabajado como investigadora en el programa Gente y Fauna de la Asociación Confraternidad Guanacasteca en el proyecto Incentivos para la Coexistencia, Comunidades con Jaguares y Pumas en los corredores Rincón Cacao y Rincón Rainforest. Este día nos hablará sobre su trabajo, aprovechamiento de chancho de monte Tayasu Pecari por parte de los pobladores locales en zonas aledañas al Parque Nacional Corcovado, Península de Osa, Costa Rica. Antes de comenzar, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Al finalizar, mi compañero Ignacio las leerá. Bueno, muy buenas tardes, maestra. Sin más que agregar, le damos el espacio para que pueda iniciar su presentación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias principalmente a Andrea y a Ignacio por la invitación. Yo les voy a comentar un poquito de un trabajo que hice hace algunos años. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. Okay. Vamos a ver. No sé, algo está pasando, no me parece. Ya. Ahora sí. Nada más me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Ya está cargando. Hoy sí se ve. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo, gracias por la invitación y yo les voy a comentar un poquito de un trabajo que hice hace algunos años en la península de Osa relacionado a cómo los pobladores locales hacían el aprovechamiento de esta especie, que es el chancho de monte. Entonces, bueno, cuando trabajamos con una especie de vida silvestre principalmente y cuando trabajamos con las personas de las comunidades locales, una de las cosas que siempre se nos habla es que desde la relación sociedad-naturaleza se generan diferentes conflictos. Estos conflictos están relacionados con factores socioambientales principalmente, porque, bueno, se da la tenencia o permanencia de las personas en zonas cercanas o aledañas a las áreas protegidas y muchas veces, o al menos en el modelo de Costa Rica, estas personas ya estaban ahí, incluso vivían dentro de las áreas protegidas. Entonces, al ser creadas estas áreas protegidas, las personas son expulsadas de alguna manera, ¿verdad? Ya sea que igual se les dan pago o, bueno, incluso todavía en algunas no se ha concretado, pero se establece solamente los parques nacionales, en este caso para áreas completamente de conservación y, bueno, el uso de turismo. Entonces, esto genera conflicto porque obviamente eran tierras de las cuales las personas estaban acostumbradas a utilizarlas y ahora pues su área se reduce o cambia completamente, ¿verdad? Entonces, esto también genera un estado de conflicto con la vida silvestre principalmente. ¿Por qué? Porque pues ya ahora la vida silvestre son los vecinos, ¿verdad? Estos animales silvestres son los que se encuentran alrededor y muchas veces pues los animales no conocen de límites, ¿verdad? No podemos decirle, bueno, hasta aquí llega un parque nacional o hasta aquí llega un área protegida X, sino que eso tiene que extenderse, ¿verdad? Los animales no conocen, perdón, esos límites y ellos pueden usar estas áreas si tienen pues el hábitat idóneo. Entonces, aquí es muy importante también conocer cuáles son esas especies silvestres que hay alrededor.
Entonces, a partir de esos conflictos, una de las principales problemáticas que se genera es la cacería. Sin embargo, esta cacería, pues, como sabemos, es una actividad, pues, obviamente impulsada por el ser humano, pero puede tener diferentes aristas o causas, ¿verdad? Ya sea por una cuestión más de necesidad, por ejemplo, otras son por gusto, ¿verdad? O también por problemas, porque la especie silvestre me está afectando, pues, mis animales domésticos o mis cultivos, entonces eso también puede generar cacería. Y para eso es muy importante abordarlo desde un enfoque social, porque no es nada más decir, bueno, sí, los vecinos son los culpables, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que conocer un poquito más acerca de qué es lo que pasa, por qué se dan estas cosas y tratar de entender también a esas comunidades locales que muchas veces son las que se encuentran en desventaja en esta situación. Y por supuesto, pues eso va a tener una relación causa-efecto, ¿verdad? Si hay mucha cacería, por ejemplo, obviamente van a disminuir las especies de vida silvestre y pues obviamente se va a ver afectada la población. Entonces, también partiendo de la cacería como tal, de la actividad de cacería, existen usos que se dan a la vida silvestre. Estos usos en realidad pueden ser relacionados, por ejemplo, a la alimentación de los seres humanos, ¿verdad? Como algunas especies características que son usadas para eso, pero también estas especies pueden tener valores y esos valores van enfocados a qué significan para mí como persona, como vecino de tal comunidad o de tal zona, esa especie, ¿verdad? Entonces eso puede significar, ok, identidad, ¿verdad? Las personas se sienten cercanas a una especie o les genera seguridad, les genera emoción y pues también puede utilizarse la vida silvestre desde otros puntos de vista, ¿verdad? Incluso hoy en día pues el turismo ecológico pues ha llevado mucho a que la vida silvestre sea un objeto de observación. Sin embargo, trabajos en la zona han identificado a la cacería como cacería también para consumo, que puede ser ya sea con necesidad o sin necesidad, y también cacería para venta, que el comercio puede ser a nivel particular o puede ser a través de intermediarios. Y en general la cacería puede ser de vez en cuando, que le llamamos foránea, puede ser marginal, eso quiere decir que buscamos una sola especie en específico, o puede ser también cacería de bicheros. Eso lo que hace referencia es que básicamente vamos a un lugar y cazamos pues todo lo que nos encontremos. Entonces, ¿por qué era muy importante pues analizar para qué la gente lo aprovechaba? Bueno, primero para conocer cuál era la importancia de la especie en las comunidades, ¿verdad? O sea, justamente lo que estaba hablando hace un ratito. ¿Qué significa para una comunidad que esté presente un centro de monte, por ejemplo? No necesariamente el hecho de que sea en un lugar rural o en comunidades cercanas a áreas protegidas significa que va a tener la misma importancia para todas las comunidades, inclusive para todas las personas. Y también, pues obviamente tenemos que reconocer el papel biológico que tiene la especie y cuál es su importancia, pues, de su biología en general. También algo que era importante para nosotros en ese momento, pues era conocer cuál era el abordaje un poco más social, porque muchas veces los estudios a nivel social son un poquito más limitados, ¿verdad? Nos encontramos con que pues a mucha gente o no le gusta trabajar con las personas o lo ven más difícil, entonces también era importante tener ese abordaje social, ¿verdad? Y obviamente el conocimiento local y tradicional que tienen las personas que habitan en estos lugares es fundamental para la toma de decisiones. Y pues también muy importante conocer cuál iba a ser el futuro de la especie, ya que en ese momento pues había mucho desconocimiento en general de muchos temas y puedo decir que aún sigue existiendo. Entonces, bueno, el trabajo se realizó en la península de Osa, al sur de Costa Rica, el área seleccionada, un verdecito más intenso. Y la península de Osa tiene una característica muy importante porque, aparte de que hay muchísimos poblados, también existen dos áreas protegidas de gran importancia, donde se encuentra el Parque Nacional Corcovado, el cual limita o colinda
básicamente con la Reserva Forestal Golfo Dulce, y dentro de ellos también se puede encontrar el territorio indígena Alto Laguna, y pues alrededor existen muchísimos pueblos. Entonces, bueno, esto es parte como de la dinámica socioespacial que existe en el área, pero también nos encontramos con mucha diversidad, no solo de especies silvestres, sino también de actividades económicas, sociales, y pues un conjunto de personas que tienen diferentes características que habitan cada uno de estos poblados. Entonces, algo muy importante, y tal vez aquí me voy a detener un poco, es el por qué trabajar con la gente. Yo creo que eso fue fundamental y creo que es un gran crecimiento a nivel personal y profesional, porque hay muchas cosas que la gente conoce. Y nosotros a veces como científicos o como investigadores, pues nos alejamos muchísimo de ese conocimiento tradicional, lo cual creo que no está bien, sino que más bien tenemos que darle un mayor valor a ese conocimiento que las personas tienen. Entonces, básicamente, la realización de este trabajo se hizo con entrevistas, se utilizó la técnica de bola de nieve para encontrar a los informantes clave y, bueno, a las personas entrevistadas, y fueron entrevistas semiestructuradas y pues se detuvo hasta el momento de ya hacer una saturación de los datos. Pero también se hizo, bueno, un levantamiento de todos los poblados en los cuales se visitaron a través de información geoespacial, con el uso de los GPS, y también se trabajó una técnica denominada mapas mentales con las personas entrevistadas. Entonces, esto lo que consistía era que justamente, como vemos en el dibujo, pues las personas nos decían, bueno, ok, esta área es el área donde viven o habitan los chanchos de monte, y en esta área nosotros, si vamos a cazar, los encontramos acá. Entonces, pues para mí fue muy importante ese acercamiento y esa relación que existía con las personas para que ellos pudieran llegar a expresar lo que tenían en su mente dibujado en una hoja de papel. Y pues obviamente esto también es información súper valiosa para la toma de decisiones a nivel de conservación y de manejo de una especie. Ahora, aquí también quiero comentarles un poquito de que trabajar con la gente, es cierto, a veces no es tan fácil, pues nos topamos con muchas situaciones un poco difíciles, pero desde mi experiencia, les repito, ha sido muy enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional, pues cambia la vida de todos, cambia el panorama, yo creo, y la visión que teníamos acerca de un tema en específico, ¿verdad? Y ya no pensamos, mira qué mal aquella persona es un cazador, sino, o sea, ese cazador tiene un nombre, ese cazador tiene una vida, ese cazador es una persona, tiene una familia y no es nada más un cazador, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con esto es que no podemos nada más juzgar simplemente por una acción. Tenemos que conocer cuál es el trasfondo de esa acción. Y pues, gracias a eso, yo puedo decir que el involucrarme con diferentes personas de las comunidades, pues fue lo que ayudó a que este estudio fuera posible. Bueno, me imagino que hay muchos de ustedes que están aquí, que hoy son estudiantes y de biología principalmente, y yo les digo que pues hay que abrirles la mente a escuchar. No es muy fácil, es difícil, más cuando tal vez es una especie carismática para nosotros y nos dicen, mira, esa especie pues yo la he matado, yo la he consumido, y pues puede ser que nos duela, nos incomoda, pero no podemos llegar hasta ahí, sino que tenemos que conocer ese trasfondo. Entonces yo, que abran su mente, también conozcan, y porque eso es muy importante para otra vez tomar decisiones, ¿verdad? Si nosotros conocemos qué es lo que está pasando, okay, podemos empezar a trabajar con estas personas de las comunidades y ver cómo cambiar esto. Entonces, es importante acercarnos a las personas, es importante acercarnos a las comunidades, compartir, o sea, eso es lo más rico que existe. Podemos compartir con la gente, que nos cuenten sus experiencias, ir a caminar, acompañarlos en sus actividades, ¿por qué no bailar un rato? ¿Por qué no acompañarlos en sus caminatas, en sus actividades diarias, en compartir con los niños, en
aprovechar los espacios que existen, no solamente para obtener información, sino también para conocer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar confianza. Y esa confianza pues se genera solamente si entramos en un acercamiento o entramos a interactuar y trabajar con las personas de la comunidad, ¿verdad? Entonces, pues eso también nos ayuda a que la gente se sienta que, ok, bueno, puedo contarle a esa persona mi experiencia que he tenido porque me ha demostrado su interés o me ha demostrado que puede ser también importante para ella de alguna manera, que tal vez para mí fue solo un episodio de vida o lo que sea, pero ese acercamiento justamente genera esos espacios de confianza. Yo creo que eso es muy rico y es muy importante recalcar. Ahora, en realidad para este trabajo se realizaron 66 entrevistas en 18 poblados alrededor de la península de Osa. Entonces, todos esos poblados que ustedes ven o esos puntos que ustedes ven ahí en rojo, fueron todos los poblados que se visitaron, que se recorrieron y en los cuales se realizaron entrevistas con las personas de las comunidades. Y pues mi foco de interés básicamente eran personas que habían sido cazadoras y habían dejado de serlo, lo cual se demostraba ya sea por edad, por algún evento físico o porque realmente sí tenían algún cambio en su comportamiento y hoy en día hacían actividades relacionadas a conservación u otra cosa que de todos modos limitaba su actividad de cacería, por decirlo de alguna manera. Y también en cazadores que en ese momento eran actuales, ¿verdad? Que eran las personas que en ese momento todavía practicaban la cacería. Y aquí también pongo una imagen de una bicicleta porque básicamente alrededor de esos 66 poblados, casi que en todos llegué en bicicleta, ¿verdad? Eso lo digo porque, bueno, fue una anécdota personal bastante interesante y también un tema que nos encontramos cuando somos estudiantes es que no tenemos suficientes recursos, ¿verdad? Y a veces tenemos una idea y queremos llevarla a cabo sí o sí, ¿verdad? Tenemos, por dicha, personas que nos apoyan, que están ahí, nuestros tutores, nuestros asesores, amigos, familia, colegas y demás, pero eso no significa que nos puedan dar pues esa ayuda económica que muchas veces necesitamos. Y pues desgraciadamente en Latinoamérica yo creo que esa es una de los factores que más afectan pues el desarrollo de muchas investigaciones en general. Y en mi caso pues yo tenía un problema que era el desplazamiento, cómo moverme a todos esos lugares, cómo llegar a cada uno de esos lugares, ¿verdad? Y son distancias muy largas, son lugares muy difíciles, hay que caminar mucho, para los que conocen lo saben muy bien. Y pues en realidad yo creo que y es ideárselas con las herramientas que se tienen. Entonces, pues básicamente yo tenía como mi centro de operación, por decirlo de alguna manera, o mi casa más fija en un poblado que se llama Sándalo, que queda relativamente cerca de Puerto Jiménez, como a 8 kilómetros. Y de ahí hacía todos los desplazamientos. Igualmente, algunos sí, pues contraté un transporte o en otros pedí ride, incluso me llevaron la bicicleta en un cajón en algunas ocasiones, pero al final de cuentas la satisfacción es que se logró. Y a pesar de que fue difícil, cansado, que muchas veces quería dejar todo tirado literalmente, pues lo más bonito de todo es que al final se hizo. Y yo creo que es muy importante también reconocer qué tan capaces somos de hacer muchas cosas, incluso cuando mucha gente nos decía no. A veces es difícil, tal vez la zona no, pues para algunas personas no era tan segura, o la situación, o justamente trabajar con un grupo de población en el cual uno como mujer, lo voy a decir así, era difícil, pues eso también generaba pues mucha expectativa, ¿verdad? Y mucho miedo y demás, pero sin embargo se logró. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces eso lo digo y esa anécdota la cuento porque yo creo que hay que luchar por las cosas que uno realmente quiere y tal vez no tengamos el apoyo económico, pero tenemos otras herramientas.
Entonces, pues es la forma de hacer investigación también, ¿verdad? Y hacer las cosas que nos gustan. Entonces, ya para entrar un poquito en la información que logré encontrar, básicamente yo me enfoqué en justamente cuáles eran las acciones que se realizaban para hacer la actividad de cacería, en este caso de chancho de monte. Entonces, bueno, primero una de las cosas importantes que se encontró en la investigación es que las personas van en grupos, principalmente de 2 a 4, pero eso puede variar, ¿verdad? Y siempre utilizan un arma. En algunas ocasiones pueden utilizar algún machete y demás, que sirve ya sea para abrir camino o en caso de alguna emergencia, pero en realidad casi que siempre para acabar con la vida del animal se utiliza un arma de fuego, ¿verdad? Un dato interesante es que, bueno, los perros de cacería, pues en realidad no son tan utilizados para la cacería del chancho de monte, porque estos, bueno, primero no todos los perros están entrenados para esto, y pues el entrenamiento también es difícil, muchos perros se mueren en el intento, y también son perros muy costosos. Entonces, pues no vale la pena tampoco arriesgar la vida de un perro que vale mucho dinero por una especie que igual tal vez no necesite ser cazada con perros. Sin embargo, algunas veces lo han utilizado para el perro identifica la manada y los mantiene ahí, entonces esa es la forma, no es que el perro entre a atacar, ¿verdad? Y principalmente la cacería del chancho de monte que se da en la península de Osa se da por 4 razones. La primera es una cacería oportunista. Eso quiere decir, ok, voy con un grupo de amigos, vamos al campo, vamos a cazar, y pues por oportunidad nos encontramos una manada de chancho, entonces lo cazamos, ¿verdad? Otra es la cacería deportiva, que en esta básicamente es justamente como la palabra lo dice, por un deporte. Esto genera satisfacción en la gente, entonces las personas que van a cazar se sienten con adrenalina, con ganas de seguir, de correr detrás de los animales, de subirse a un árbol porque el animal se devuelve y sienten que lo van a atacar o lo pueden atacar incluso. De sentir todas estas emociones, digamos, al disparar el arma, al enfrentarse o tener frente a frente más bien una manada, por ejemplo. Entonces, eso pues es ese tipo de cacería la que se practica también. También otro tipo de cacería es por afectación. En esta es porque, bueno, ok, nos encontramos que tal vez en algunas comunidades, porque como vemos en el mapa, están muy cerca de lo que sería en este caso el Parque Nacional, las personas tienen ahí sus cultivos, sus sembradíos o sus especies domésticas y muchas veces son afectadas por una manada de chancho que o se comen el cultivo o también incluso han atacado a sus animales domésticos como perros y los dejan malheridos o incluso algunos se han muerto, entonces eso genera pues, frustración, perdón, y las personas entonces van a cazar justamente porque saben que el chancho causó un daño en su propiedad. Y el otro tipo de cacería relacionada a la especie es la cacería de venganza. En este caso es básicamente por 2 razones. Principalmente está relacionada a la anterior, ¿verdad? O sea, yo voy a cazar porque hay una afectación y entonces como represalia o como venganza voy y mato la especie. Pero también esta hace referencia a que muchas veces la información no se maneja de la mejor manera y las personas se sienten aludidas, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? Que en algunas ocasiones, por ejemplo, habían noticias que hablaban de, por ejemplo, ahí está la imagen de personas cazadoras, o alguien hablaba en prensa acerca de personas cazadoras, o los estudios hacían referencia a personas cazadoras, y las personas de las comunidades se sentían aludidas, por decirlo de alguna manera, y
y sentían como, ok, me están señalando a mí, diciendo que todas las personas que vivimos aquí somos cazadoras cuando yo realmente no lo soy. O tal vez yo nunca he cazado chancho, ¿verdad? Y la culpa no es solo mía. Entonces eso también generaba una afectación porque entonces la gente decía, ok, si ustedes están diciendo que yo soy el cazador y no lo soy, ahora sí, voy a ir a cazar para que hablen por algo. Entonces esto realmente, pues para mí fue bastante sorprendente y preocupante, ¿verdad? De, dentro de los resultados encontrados también se habló mucho con las personas acerca de cuáles eran los usos que ellos hacían del chancho de monte. Entonces, principalmente, ¿verdad? Las personas hacían un uso tradicional y ese uso tradicional estaba enfocado, ahí me disculpan el ruido, pero no lo puedo controlar. Este uso tradicional estaba enfocado en justamente la alimentación, es decir, yo me crié comiendo carne de chancho de monte, me crié comiendo carne silvestre y pues eso se me ha transmitido de generación en generación. Mis abuelos me criaron a mis padres alimentándose de carne de chancho de monte. Yo alimento a mis hijos con carne de chancho de monte y ahí se convierte en una tradición. También se apoya mucho en el tema bíblico, en este caso haciendo referencia a Génesis, donde dicen bueno, que Dios hizo todos los animales para consumo del hombre, tal vez no es la cita exacta, ¿verdad? Pero justamente, ok, entonces están los chanchos y es un animal silvestre y es para comer, lo podemos comer y listo. Entonces, eso hace más referencia a ese uso tradicional que la gente hacía o hace de la especie. Algo muy importante es que muchas de las personas decían, bueno, ok, esta carne es la mejor carne que existe o es la mejor carne de monte que yo he probado. Y pues ese gusto o ese sabor de esa carne justamente viene de esa tradición, ¿verdad? Tal vez ya son personas que ni siquiera lo necesitan o no cazan por necesidad, más bien lo que quiero decir, sino que simplemente cazan porque la carne sabe rica, porque ya aprendieron el gusto de esa carne, entonces quieren seguirla consumiendo como algo más, como un aperitivo o una cena especial, por decirlo de alguna forma. También otro de los usos que se encuentran es el uso artesanal, ¿verdad? Bueno, lamentablemente casi que el resto de usos, a excepción del turismo, que ahorita les hablo un poquito más, fueron relacionados ya una vez que la especie pues estaba muerta, ¿verdad? Ya se le sacaba, digamos, la carne, entonces ahora sí, ok, se usan pues otras partes de la especie de una manera diferente. Entonces, dentro de eso está involucrado el uso artesanal. Los colmillos principalmente, pues eran muy cotizados porque eran muy grandes, filosos, y entonces incluso se vendían como souvenir o la gente los guardaba como souvenir, ¿verdad? Entonces el colmillo más grande, bueno, hacía referencia como al animal más grande que habían cazado o que habían matado de alguna forma, y pues era un uso que tenían, ¿verdad? Lo usaban, lo colgaban en collares y demás. Sin embargo, pues con las reformas a la ley de vida silvestre en Costa Rica, la tenencia de fragmentos o restos de especies silvestres está penado, entonces esto también pues ya no es tan visible, ¿verdad? Ya no lo encontramos en una venta de artesanías locales, sino que pues tal vez hay gente que aún lo mantiene en sus casas, pero no es visible como era hace unos años atrás. Otro uso es para ahuyentar, y ese fue muy curioso porque básicamente hacía referencia a que habían personas que expresaban que los vecinos, por ejemplo, tenían algún conflicto, ya sea por tierras o por alguna otra situación, entonces tenían ganado, ¿verdad? Entonces cuando la gente quería como vengarse de alguna manera de su vecino o más bien también querían espantar algunas especies, lo que hacían era usar el almizcle, ¿verdad? El chancho de monte, que es esta glándula que emana este olor bastante curioso, y lo ponían en las cercas del vecino justamente para que su ganado se ahuyentara y se perdiera y demás, o simple y sencillamente por ver al otro ahí detrás, ¿verdad? Otro de los usos que identificaban también era el uso medicinal, principalmente con el almizcle y con algunos otros órganos del animal,
por ejemplo, el corazón, el hígado, que hacían algún tipo de sopa, por decirlo de alguna forma, y con esto se lo daban, por ejemplo, a los niños para fortalecerlos, para que crecieran sanos. Y también el almizcle, en algunas ocasiones las personas decían que lo utilizaban como remedio para las mordeduras de serpiente. Sin embargo, esto es algo como más local o tradicional, digamos, y pues no ha sido como probado medicinalmente. Luego, otro de los usos era como mascota y pues este es una cuestión un poco triste, ¿verdad? Porque en realidad algunas veces los cazadores dentro de la hazaña de cacería, por ejemplo, mataban a una hembra y tenía crías y pues quedaba huérfano el chanchito, ¿verdad? Entonces la gente lo que hacía era utilizarlo o llevárselo para la casa y lo criaban en su casa, le daban leche y lo criaban ahí como con los perros, ¿verdad? Y pues muchas personas decían que incluso eran como unos cuidadores muy fieles, más que algunos perros incluso, ¿verdad? Que no podían ver una persona extraña que se acercara a la casa porque el chanchito salía ahí detrás. Sin embargo, pues al crecer ya obviamente se convertía pues en un problema, entonces muchos eran siempre sencillamente liberados, algunos regresaban y otros ni siquiera sabían qué pasaba con la especie. Y el uso diferente, por decirlo así, que no está relacionado justamente a la muerte del animal, es el uso del turismo. Pues este uso es muy importante porque no solo ayuda también a que se mantengan las especies en las comunidades o cerca de las comunidades, sino también pues ayuda a generar ingresos económicos para esas comunidades, ¿verdad? Entonces, en muchos lugares también se decía, ok, ya, por ejemplo, en unas cabañas o en una finca agroecológica o en un hotel, por ejemplo, ya tener el chancho que llegara a la propiedad no era un problema, sino más bien una oportunidad. Porque, pues obviamente había turistas y los turistas querían ver el chancho y eso también se convierte en una oportunidad para muchas de las comunidades porque pues ya tal vez el objetivo pues era ver el chancho como tal, pero también sentir la presencia de la especie. Por ejemplo, caminar en los senderos de la propiedad y encontrarse huellas de los chanchos, o ojalá un bañadero de los chanchos, o encontrarse, o sentir más bien el olor de los chanchos, ¿verdad? Entonces eso genera también pues una adrenalina diferente, pero en este caso enfocado como a un uso más turístico, ¿verdad? Y que las personas sepan que existe y ahí está una especie también tan importante para los ecosistemas. Y otro de los datos que logramos, bueno, que se logró con la investigación fue justamente tratar de entender cuál era el conocimiento tradicional que tenían las personas acerca de la especie. Entonces, por ejemplo, las personas tenían mucho conocimiento, o tienen más bien mucho conocimiento, de la alimentación que tienen los chanchos de monte. Entonces, las personas saben, por ejemplo, que los chanchos de monte se alimentan de algunas plantas como algunos tipos de platanillas o de algunos frutos de algunos árboles como el fruta dorada, por ejemplo, ¿verdad? Y esto igual pues está probado también con información científica. Otro conocimiento que tenía la gente era con respecto a la relación que existe del chancho de monte como una de las presas del jaguar, ¿verdad? Donde igual estudios ya han probado que sí es una de las presas de los jaguares. También tenían mucho conocimiento acerca de cuánto podía pesar o no una especie y los rangos iban entre los 35 a los 60 kilogramos en adultos, por ejemplo, que igualmente también coincide con información científica, literatura científica. Por ejemplo, con el tamaño de las manadas era un dato bastante curioso porque pues las personas decían que, o principalmente las personas de mayor edad hacían referencia a que veían manadas o grupos muy, muy grandes, casi de 400 individuos, de 400 a 600 individuos. Sin embargo,
con las personas más jóvenes ya ellos decían que no, o sea, que cambiaba un poco ese tamaño y que más bien ellos encontraban individuos que iban desde grupos, perdón, que iban desde los 80 a los 200 individuos, ¿verdad? Y pues en realidad sí existen grupos grandes, sin embargo, diferentes estudios han demostrado que anteriormente se encontraban manadas muy grandes de 200 a 500 individuos y que más o menos hace unos 10 años atrás se podían encontrar incluso desde 15 hasta 300, ¿verdad? Entonces esto sí es un dato que es variable. Igual con respecto al ciclo de vida, algo muy interesante era que muchos nos decían, bueno, ok, hasta que el cazador lo deje vivir es lo que va a vivir el, el chancho o hasta que el tigre se lo coma, ¿verdad? Y ahí sí, pues la gente tenía como un desconocimiento de cuánto realmente era el tiempo de vida, ¿verdad? Que podía tener la especie. Entonces, a veces en relación 20 años o más, y en realidad la especie cautiverio se trata de que puede llegar a vivir unos 13 años. Con respecto a la época reproductiva, las personas de la comunidad sí coincidían también en que los chanchitos pueden llegar a tener de 2 a 4 crías y que pueden haber 2 momentos en los cuales están en reproducción, las hembras, bueno, las especies, perdón, y uno en la época seca y otro en la época lluviosa. Con respecto al desplazamiento, esto es algo muy interesante, porque justamente todas esas actividades o ese seguimiento que se da para poder llegar a cazar una especie, pues también tiene su trabajo de investigación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, las personas en realidad están pendientes de cuáles son los movimientos que hacen la especie y por eso es que tienen un conocimiento pues tradicional de los comportamientos en general. Y en este aspecto, pues sí hace mención de que la especie tiene unos desplazamientos entre dos lagunas que se encuentran en el área de estudio y que principalmente en la época lluviosa es que se encuentran más hacia las afueras del parque o hacia las áreas un poquito más altas, por decirlo así, porque la laguna está inundada. Entonces, ellos le llaman como que salen del parque, ¿verdad? Y entonces se pueden encontrar más cerca de las zonas. Sin embargo, bueno, algunos autores también mencionan que el 41% de los chanchos de monte se desplazan por escasez de alimento, el 29% por la disponibilidad que hay en las comunidades, un 12% por protección de depredadores y un 6% por un aumento de la población. Igual esos son datos del año 2000. Y otra de los resultados que encontramos fue que, bueno, en todas las comunidades en realidad lo que se hizo fue sacar más o menos como un promedio de cuántas eran las partidas de cacería al año o las veces que se iba a cazar al año, y estos fueron algunos de los datos encontrados. Esto se hizo pues en 2 décadas, de 1994 al 2004, contando con aquellas personas que habían sido ex cazadoras, ¿verdad? Y del 2004 al 2014, que fue el periodo de estudio, el último año, justamente las personas que participaban en actividades de cacería. Entonces, algunos de los argumentos que las personas daban es que, bueno, principalmente es una actividad bastante difícil, sí se necesita pues también ir preparado, ¿verdad? Ir con gente, pues tampoco llevar mucho peso porque las distancias que se caminan muchas veces son muy grandes y incluso pueden durar hasta 4 días dentro de la montaña y no encontrar ni siquiera una especie, ¿verdad? Y otros días, por ejemplo, pueden ir solamente una mañana y ya en la tarde regresan con carne, ¿verdad? Entonces, dentro de los datos registrados por otros autores indican que un 56% de un miembro de la familia se dedica a la cacería. De ese, un 53,5% lo hace de 1 a 2 veces al mes y el 27,9% en la preferencia en el consumo de carne. Entonces, básicamente eso coincide con que hay una tradición muy arraigada al consumo de la carne del chancho de monte en la península de Osa. Y pues
lo que han logrado sacar pues es incluso hasta 5 animales en una partida de cacería o en una actividad de cacería, ¿verdad? En un momento. Y desgraciadamente muchas veces las hembras preñadas son las que sufren porque justamente pues es difícil en donde hay tantos individuos, ¿verdad? Tratar de diferenciar entre uno u otro, aunque sí hay personas que reconocen que tratan al máximo de evitar cazar hembras, ¿verdad? Pero algunas veces pues esas especies son las que se ven más gorditas y pues obviamente sufren ahí pues la cría también, ¿verdad? También se trabajó un poco el tema de las intensidades de cacería y básicamente eso lo que hacía referencia era a la cantidad de animales cazados por año, por persona, por cantidad de personas que participaban en la actividad y las veces al año que iban a la actividad. Entonces, básicamente fue una multiplicación de todos los datos, ¿verdad? Y pues en algunos de estos lugares había un aumento en los periodos y pues en otros había una disminución, ¿verdad? Entonces, nos encontrábamos que en algunos lugares, por ejemplo, había aumentado la intensidad de cacería y esto pues también va a variar, ¿verdad? Porque pues esto depende de una temporalidad, en este caso de un año en el cual se fue a trabajar, de las circunstancias que había ese año, incluso a nivel climático, cómo afectaba a las poblaciones silvestres, ¿verdad? Y si se encontraban más cerca de los pueblos o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos de los lugares donde iban a cazar, pues sí hacían relación a que había que tener mucha fuerza para ir, ¿verdad? Mucha fuerza y mucha condición física. ¿Por qué? Bueno, primero por las caminadas, segundo porque pues también había que cargar de ciertas cosas y también había que resistir dentro de la montaña varios días y pues también al sacar la carne pues eso tenía un peso y obviamente había que cargar con ese peso de regreso. En otros lugares donde la actividad ya ha disminuido, más bien entonces la gente sí evidencia que a veces iban y lo que hacían era traerse un chancho entre todos, iban 4 y lo repartían y listo, ¿verdad? Entonces, también se hizo o se identificaron cuáles eran como los sitios calientes donde se daba la actividad de cacería de chancho de monte. Entonces, estos sitios se identificaron en 3 aspectos. El primero, identificado por los mapas mentales que realizaron los entrevistados, como el que les enseñé al inicio, cuáles eran las zonas también principales para la atención de la cacería del chancho, y también se hizo una sobreposición con denuncias tanto de cacería como de orería, que es la extracción minera que se da en la zona, eh, y se relaciona con lo identificado también por los entrevistados. Entonces, de esta manera, si ustedes observan en el mapa, podemos ver que las áreas que tienen ese color rojizo, ¿verdad? Esos son densidades de cacería, ahí se encuentra como la mayor densidad, es decir, ahí es donde la mayor cantidad de gente va a cazar, ¿verdad? O donde coinciden, digamos, todos los entrevistados que son sitios importantes para ir a cazar esta especie, ¿verdad? También lo vemos un poco más hacia el norte, digamos, del Parque Nacional, entre la colindancia entre el territorio indígena y la reserva forestal, ¿verdad? Y esto pues a mí me pareció que eran datos muy, muy importantes porque pues algunos autores han dicho que la cacería se produce principalmente en zonas cercanas a pueblos. Sin embargo, también vemos que hay una gran travesía, o sea, pues tal vez en la imagen se ve sencillo, pero en realidad llegar a estos puntos alrededor de la laguna es difícil. Son lugares bastante complicados y pues requieren de mucho tiempo, muchos días y mucho esfuerzo, ¿verdad? Y también algo interesante es que a pesar de que hay desplazamiento de especies en toda el área de estudio, pues no se puede determinar realmente que las especies que estén cerca de los pueblos vengan precisamente del parque, ¿verdad? O al menos en el momento que se realizó el estudio, pues eso no se podía determinar. Algo interesante también es que algunos trabajos que se hicieron
bueno, principalmente en el año 2002, demostraban cuál era el rango de acción que tenía la especie. Sin embargo, bueno, que decían que se mueve de 32 a 36,2 kilómetros cuadrados. Esta área solo, perdón, estos rangos solo estaban enfocados cerca de una estación biológica, que es la estación biológica Sirena dentro del Parque Nacional Corcovado, y sí llegaban muy cerca, pues, del área de la Laguna Corcovado. Sin embargo, pues siguen siendo esas zonas donde a pesar de eso también la gente o los cazadores pues tienen un conocimiento de que en estas áreas alrededor de la laguna pues es un buen sitio donde se pueden encontrar las especies. Y entonces, a partir de eso, entonces se definen sitios para la atención pues de la actividad de cacería. Principalmente aquí es importante mencionar que, bueno, en los círculos encontramos, no sé si se ven, pero esas como unas X con gris, son como sitios donde se han identificado y se han interpuesto denuncias de cacería, o sea, que han encontrado, perdón, de extracción minera, de orería, donde han encontrado personas, pues, haciendo la actividad de orería y también en algunas ocasiones estas personas, pues, han cazado alguna especie silvestre, justamente porque tienen muchos días de estar dentro de la montaña y demás. Y aparte de eso, también se han identificado dentro de esta misma zona áreas donde ha habido denuncias de cacería. Entonces, aparte de eso, la densidad de cacería pues es una densidad media, ¿verdad? Hay sitios que son como esta zona amarilla donde igual la gente dedica tiempo o dedica, perdón, esta área a la cacería. Entonces, aquí tenemos un traslape, digamos, de información brindada por las personas de las comunidades, pero también ya por el personal del área de conservación. Aquí muy importante también prestar atención que justamente en las afueras, ya en el límite, digamos, entre la parte norte donde se encuentra la otra laguna, que es la laguna Chocoaco, pues también se han identificado actividades de cacería, también se reconocen algunos sitios de intensidades altas de cacería, y son sitios donde también hay que prestar atención, ¿verdad? O sea, ya hay denuncias que maneja el sistema de áreas de conservación, pero también la gente reconoce como un sitio muy bueno para ir a cazar. Y hay que prestar muchísima atención, en este caso, a las áreas alrededor de la laguna, porque justamente son las zonas donde la gente reconoce que va a hacer la actividad de cacería, pero no ha habido ninguna presencia, o al menos hasta la fecha en la que se realizó el trabajo. Entonces, ya básicamente para concluir, con este estudio, pues se demuestra que las personas en la península de Osa reconocen otros usos que se dan los chanchos de monte, y aquí voy a hacer especial énfasis al uso del turismo, ¿verdad? Que puede ser una alternativa siempre y cuando sea sostenible. También una situación que, bueno, creo que no la mencioné durante el desarrollo, pero fue que muchas veces había mucho desconocimiento con la cantidad de individuos de una manada, entonces la gente decía, ok, no, o sea, aquí no está pasando nada, la especie no sé por qué dicen que está en peligro de extinción, si aquí vemos en todo lado, aquí podemos encontrar en todo lado, y posiblemente tampoco se sabe a ciencia cierta si era una manada que veía, o sea, si era la misma manada que se veía en un pueblo y en otro pueblo, ¿verdad? O que se la topaba alguna persona y contaba. Entonces, pues en eso también hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Y también la gente decía, no, o sea, y el chancho siempre va a estar aquí y nunca va a pasar nada. Entonces no hay una apropiación real de que realmente esta especie, pues, de una u otra manera puede verse afectada, ¿verdad? Pues también algo muy importante y que tengo que aclarar es que, ok, yo hice un trabajo relacionado a la cacería, en este caso de esta especie, pero realmente yo no puedo decir ni puedo afirmar que esa es la única razón por la cual la especie se encuentra en peligro de extinción, ¿verdad? O sea, hay muchas otras razones que las cuales al menos yo no estudié y desconozco hasta la fecha, y si existen otros estudios relacionados, pero no puedo afirmar que esa es la única causa, ¿verdad? Ni tampoco culpar a todas las personas porque realmente esto no es así.
También un problema pues que había en ese momento era que había poco involucramiento de las personas locales en la conservación de los recursos naturales en general y en estrategias planteadas para este fin. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que desgraciadamente pues hay instituciones que trabajan en la zona, que no han tenido pues el mejor acercamiento a las comunidades y eso también ha generado más conflictos y en vez de mejorar la situación, no solo por un beneficio social, sino también ambiental, pues eso ha generado muchísimo más conflictos. Entonces, muchas veces las decisiones se toman sin contar con el conocimiento de la gente o la opinión de la gente o el sentir de la gente, que son los que están ahí y al final de cuentas son los que conviven día a día con la vida silvestre porque se convierten en sus vecinos. Algo importante también es muy importante reconocer el valor que tiene el conocimiento tradicional, porque eso también nos lleva a decir, ok, si ya sabemos que hay un sitio en el cual ha sido identificado como un sitio muy bueno para la cacería, pues en ese sitio tenemos que enfocar esfuerzos para evitar que eso suceda. Y pues no me refiero solo a acciones de represión, ¿verdad? De ir a agarrar a la gente y demás, sino también, ok, si sabemos que en las comunidades hay personas que dedican parte de su vida a la cacería, ok, trabajemos en estas comunidades, trabajemos con la gente. Hay casos hoy en día muy exitosos, como la comunidad de Rancho Quemado, igual en la península de Osa, donde las personas hoy en día son los que cuidan a los chanchos de monte, ¿verdad? Desgraciadamente no tienen fondos para hacerlo, pero lo hacen con las uñas, ¿verdad? Como decimos coloquialmente, y ahí están dedicando parte de su vida, o gran parte de su vida más bien, a cuidar una especie que para ellos significa mucho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no replicar eso en otras comunidades? Pues no me refiero de la misma manera, pero sí en llegar y trabajar con la gente, entender a la gente y que ellos sean los que lideren este tipo de proyectos e iniciativas. Y pues obviamente estudios integradores lo que nos van a permitir es conocer un poquito más cuál es esa relación sociedad-naturaleza, ¿verdad? Porque vemos desde un enfoque social aspectos relacionados con la biología, pues obviamente aspectos relacionados con la parte social, pero también cómo económicamente muchas de las familias o los pobladores locales están siendo afectados de una u otra manera o cómo también pueden sacar algún provecho económico de alguna de estas actividades, como el caso del turismo ecológico. Y bueno, dentro de las recomendaciones del estudio fue justamente, pues, ¿verdad? Lo que siempre decimos, seguir trabajando o seguir investigando acerca de temas relacionados, en este caso, de cómo las poblaciones humanas externas afectan, digamos, la actividad de cacería de una especie o en general de la biodiversidad en la península de Osa. A esto hago referencia en que muchas veces se dice, ok, hay cacería en la península de Osa, pero también hay gente de fuera de la península de Osa que llega solamente a cazar. Y eso, pues, se desconoce muchísimo de esa información. Entonces, también es importante porque tal vez hay un comercio o algo que está pasando que estamos desconociendo, ¿verdad? También importante aprovechar este tipo de información para generar aspectos relacionados a la educación y pues obviamente que ayuden también a contribuir con la conservación de la especie, ¿verdad? Enfocar los esfuerzos y no solo es trabajar, digamos, como les dije antes, desde un punto de vista represivo, sino que, por ejemplo, haya más acercamiento de las instituciones del gobierno con las comunidades locales, que se generen actividades donde se involucren ambas partes, por ejemplo, ¿verdad? Y ojalá, pues ese es un escenario ideal donde se trabaje en conjunto. La generación de información, ¿verdad? Es siempre muy importante seguir actualizando los datos. Estos datos, pues obviamente ya están desactualizados, ¿verdad? Hoy en día ha habido muchos cambios, incluso con la pandemia han habido muchos cambios. En la zona, en estos tiempos se han presentado pues actividades de cacería. En realidad no puedo decir a ciencia cierta si específicamente de solo esta especie, no, porque no lo sé,
pero sí sabemos que hay actividades de cacería que han sido reportadas, que han sido denunciadas, que han salido a la luz pública y demás. Entonces, esto siempre es una dinámica, ¿verdad? O sea, eso es en un periodo de tiempo y esto va a cambiar, ¿verdad? Entonces, también es muy importante, pues, conocer esta parte social, digamos, pero también es importante conocer, obviamente, pues, la dinámica de la población silvestre, ¿verdad? Que son datos que pues muchas veces cuesta mucho conseguir, obviamente es difícil, las investigaciones son costosas, son de muchos años y demás, pero es muy importante pues tener información actualizada. Y pues algo muy importante es seguir trabajando o seguir involucrando a las comunidades en general en la toma de decisiones, porque justamente personas de la comunidad, yo sé que hoy en día hay muchas personas de muchas comunidades en la península que trabajan en conjunto con investigadores que apoyan la investigación y que incluso se han convertido en asistentes de investigación donde se comparte el conocimiento y esto es algo eh, muy difícil muchas veces porque el investigador llega con una actitud de, ok, no, yo soy el investigador, pero no. Otra vez les digo, hay que abrir la mente, el conocimiento local y tradicional es fundamental en el tema de la investigación. Muchas veces no sabemos dónde podemos encontrar una especie si no es gracias al conocimiento tradicional o no sabemos el nombre local o el nombre común de una especie y pensamos que es otra completamente diferente justamente porque no nos acercamos a la gente y todos estos conocimientos son muy importantes para la investigación y que pues obviamente genere pues resultados muy fiables, ¿verdad? Y ahí tenemos que dejar de creer que solo el investigador es el que sabe porque no es así. Eh, Tal vez sepamos muchas cosas, pero el conocimiento local es fundamental en la toma de decisiones para la conservación. Y pues también el involucrar a las comunidades puede ayudar, o sería ideal también que esto les ayudara a las personas de las comunidades a generar ingresos, porque ya sea al participar en proyectos o demás, se puede generar, digamos, algún ingreso económico que de alguna otra forma ayude pues, a los vecinos de las comunidades. Y pues nada más agradecer igual a todas las personas que me ayudaron en el proceso, a los financiadores, a las personas que estuvieron conmigo, a mis compañeros, mi familia que me apoyaron y por supuesto a todas las personas de la península de Osan pues que me abrieron sus puertas, que me dieron su confianza y pues me dieron este montón de información, ¿verdad? También. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por compartirnos de su conocimiento, de su gran labor en este trabajo. Gracias por su participación en nuestra sección Hoy es Viernes y la Ciencia lo sabe. Le dejo la palabra a Ignacio para que nos comparta las preguntas que nos han dejado. Hola, buenas tardes. Sí, tenemos aquí por algunas preguntas. Primero, Fanny Stephanie pregunta, me gustaría saber si se ha visto disminuida la cacería en el lugar de estudio o no realmente. Bueno, en realidad actualmente pues, yo no puedo decir porque pues tampoco le he dado continuidad a esta investigación. En realidad no sé si ha disminuido o no. Sí sabemos que se ha presentado actividad de cacería, pero en realidad no sé si ha disminuido para la especie. Sí, bueno, habría que tener cierto control sobre eso, ¿verdad? Para poder saber esos datos. También Sí, Ricardo o sea, Membreño, sí, perdón, Ricardo no, ahí Membreño, no, es como, perdón. hay que actualizar la información, ¿verdad? Básicamente eso se trabajó, digamos, para 2 periodos y igual la información fue solo un año, entonces pues habría que darle continuidad, pero sí no es un dato con el cual yo seguí trabajando, con el cual yo tengo, digamos, la información a mano. Y la verdad desconozco si hay alguien que está trabajando en esto actualmente. Ok. Ricardo Membreño dice, gracias por la charla.
El maestro Robert Tavares, desde Costa Rica, pregunta, ¿se podrá considerar a la cacería en los bosques de Osa como parte de la dinámica ecosistémica? O sea, la actividad sería parte de los ciclos tróficos del ecosistema. La especie humana ha estado siempre realizando este aprovechamiento en esta área. Pues en realidad desde hace muchos años, incluso pues las investigaciones de Robert también han arrojado esto, que la especie ha sido utilizada siempre por las personas de las comunidades. Y bueno, por dicha aún se encuentra esta especie en la península. Sin embargo, yo no podría apostar, digamos, a que la cacería realmente fuera parte de esa dinámica ecosistémica, ¿verdad? Porque viéndolo desde otro punto de vista, pues es un factor externo, es un factor antrópico, que por dicha, otra vez lo digo, pues las especies han logrado mantenerse, pero realmente tampoco ha habido como estudios que demuestren que hay una sobrepoblación de la especie como para decir que puede ser un manejo activo, ¿verdad? Lo cual tampoco para una especie en peligro de extinción, pues no está permitido en Costa Rica. Ok. Yasmín Granados dice que tiene una consulta. En la península Osa, ¿hay prácticas de trueque entre familias o personas de carne de chancho de monte? Soy abogada y tuve un caso donde se denunció penalmente a una persona indígena por realizar el trueque. La fiscalía lo quiso interpretarlo como un acto de comercio y no aplicar el eximente de cacería por subsistencia. Por dicha, ganó. Gracias. Pues en realidad sí hay un trueque, pero pues obviamente no es normal, ¿verdad? Una de las cosas que se encontró, digamos, con el trabajo era que la gente decía, bueno, ok, si yo voy y yo tengo carne de chancho, pues mucha gente son familias también, ¿verdad? Que viven cerca. Entonces iban y repartían pues un pedazo de carne de chancho, pues, no sé, a su primo o a su amigo, o lo que sea, pero en realidad no algo como que sea permitido y normado, porque no es así, ¿verdad? También de eso, es muy difícil determinar realmente si es subsistencia o no, ¿verdad? Eso es algo bastante complicado porque, pues en realidad, la gente muchas veces dice, ok, yo tengo necesidad y lo hago por una necesidad, pero realmente, pues tiene el teléfono último modelo que vale no sé ni cuánto, tiene un super vehículo o lo que sea, entonces, o sea, realmente eso es subsistencia, ¿verdad? O sea, realmente tiene una necesidad, ¿verdad? No es lo mismo de hace unos 40, 50 años, donde las personas tenían que caminar más de 50 kilómetros para ir a la pulpería más cercana, conseguir, digamos, a alguien que lo trasladara a distancias inimaginables, ¿verdad? Entonces, realmente, igual en las poblaciones indígenas es completamente diferente, la autonomía que ellos tienen se maneja completamente diferente, entonces, pues es un tema que es un portillo, digamos, que existe, ¿verdad? Porque, pues, habría que demostrar que realmente existe una cacería de subsistencia y esto es bastante complejo. Ok. Francisco Samuel Álvarez Calderón deja un comentario. Esto evidencia que las restricciones radicales en algunos casos no son más efectivas en temas de conservación. Saludos también. también. Y sí, o sea, tienes razón. En realidad, muchas veces se apostó como por acciones restrictivas, por acciones de ir y nada más represivas, ¿verdad? Y pues no, o sea, en realidad es mejor trabajar en conjunto y pues ya ha demostrado que las personas tienen capacidad para hacerlo por sí solas. Perfecto. Guicho desde los planes de la península de Osa nos comenta, no todos los habitantes de los bosques de Osa se pueden dedicar al turismo. ¿Cuál sería la clave para conservar y desarrollar nuestras familias? Pues sí, tienes razón. Pues obviamente el turismo no es la única opción, ¿verdad? Pues ahí habría que buscar muchas otras opciones, ¿verdad? Ver qué otras cosas pues enfocadas en cada una pues, de las propiedades. Y pues dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo,
los agrosistemas, ¿verdad? O la diversificación de la agricultura, pues también puede ser una oportunidad. Si sabemos que si sembramos yuca, por ejemplo, y sabemos que el chancho se va a comer un poco de esa yuca, pues ok. No ir a matar el chancho porque sí, sino también pues saber sembrar un poquito más, que eso también represente pues digamos que ellos lleguen esporádicamente a comerse un poco, pero también que eso lo podamos vender y pues subsistir de esa manera puede ser un ejemplo, ¿verdad? Obviamente habría que visitar pues los lugares y ver cuáles son como las condiciones que tienen y ver qué cosas se podrían realizar en cada lugar para que sea también una alternativa económica. Xochitl Pocasangre dice: saludos a la maestra Solís, excelente charla. ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder trabajar con los pobladores que tienen una cultura de cacería muy arraigada? Bueno, saludos a Xochitl. En realidad, yo creo que lo más importante es conocer primero esa cultura, ¿verdad? No es nada más, ok, bueno, sí, existe una cultura de cacería, pero ¿por qué? Por ejemplo, en el caso del chancho era por el sabor de la carne, entonces, o sea, incluso había personas que estaban completamente de acuerdo en hacer producción en cautiverio, lo cual no es permitido en Costa Rica, ¿verdad? Mucho menos, bueno, en una especie de peligro de extinción, pero pues habría que ver el contexto, digamos, de cada localidad y pues también ver cuál es esa cultura que realmente la gente tiene y qué acciones, ¿verdad?, se pueden hacer con respecto a eso, pues para sopesar un poquito, digamos, la actividad. Ahí también es importante reconocer si realmente es algo que va a llegar a desaparecer o no, porque como lo decía Robert Van en su comentario, pues esto ha existido desde hace muchos años en la península y desgraciadamente hoy sigue apareciendo, pero bueno, o sea, la especie todavía continúa y es importante seguir trabajando en conservar a la especie, ¿verdad? Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas ya. No me resta nada más que agradecerle a la maestra Solís por la importante charla que nos ha brindado el día de hoy. Es un gusto para nosotros haberla tenido acá con nosotros. Antes de despedirme, quisiera invitarlos para la próxima presentación de Hoy es Viernes y la Ciencia lo sabe, que será el próximo viernes 14 de agosto, y será con esta charla, que me confirman si se está viendo, por favor. Sí, creo que sí. Sí, está cargando. Pues sí. Ok. Es el análisis bioacústico del canto de la ballena jorobada en el área marina del Parque Nacional Manchalilla, Ecuador, en el año 2017 y 2018, por la licenciada Luna María Barragán, bióloga ambiental de Relictum Conservation. Siempre estará en directo por nuestra página Estudiantes ACEB el próximo viernes 14 de agosto, siempre a las 3 de la tarde. También queremos invitarlos a que si se han perdido alguna de nuestras ponencias o las charlas que hemos brindado, se pueden visitar nuestra página en YouTube, nuestro canal en YouTube, que es se los voy a compartir. Es Asociación de Estudiantes de Biología. Están los videos subidos. Ya este video también estará subido ahí por los que no lo hayan podido ver. Y de igual forma, si tienen alguna duda que le podamos llegar a dar a la maestra más adelante, nos la pueden dejar en cualquier comentario y de alguna forma podemos ver cómo se las responde. Creo que esto sería todo por ahora. Nada más hay una felicitación más ahí de Javier Carazo Salazar. Felicidades y saludos, dice. Saludos a Javier y bueno, a todos, muchas gracias por haber estado presentes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias.